Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aleluya, que viva nuestro Cristo, que viva el Rey. Amén, aleluya, gloria a Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Aleluya, bendito Dios. Vamos a terminar este tiempo con esta alabanza y vamos a entrar en su trono. Amén. Dice, delante de tu trono, Señor, yo quiero estar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres. Si se la sabe, cántela con nosotros, cierre sus ojos y eleve una alabanza a nuestro Dios. Amén, porque solamente Él se merece que nosotros le alabemos y le adoremos. Aleluya, gloria a Dios. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte, te amo, sí, Señor, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte, te amo, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí. Y decirte, te amo, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Sí, Señor, aleluya. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, no hay, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús,
nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Una eternidad podría buscar, pero no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, aleluya, gloria a Dios, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Aleluya, te adoramos y te bendecimos. Aleluya, bendito eres. Sígase gozando, mi hermano, y así le entrego el tiempo a nuestro hermano Federico y a nuestra hermana Marta. El Señor les bendiga. Amén. El tiempo con nuestro pastor. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra del Señor y al final le pagamos la deuda a nuestro hermano Oscar Cortés para cerrar el servicio. Muchas gracias, hermanos Quiroz, hermana Sandra, muchas gracias. Y nuestra hermana Ana desde Bélgica nos honra con su presencia, ¿verdad? Y nos trae el consejo. Adelante, pastora, el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, pastor. Es una alegría, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra en esta noche, mis hermanos. Y así como el pastor me dio el permiso para dar el testimonio, quisiera comenzar dando un pequeño testimonio, una parte de lo que fue mi vida desde los años más o menos 67, 68. Yo le dije la semana pasada o hace un tiempo que yo soy boliviana, mi padre es boliviano también. Él, en el año 79, 60, fue a hacer estudios de políticos, o sea, de ciencias políticas, y fue reclutado para trabajar con Che Guevara. Él fue, realmente en su filosofía estaba completamente muerto, fue un hombre muy, muy malo. Yo recuerdo que en los años 67, 70 más o menos, todavía nosotros éramos pequeños, mi papá era muy malo, nos pegaba a mi madre, no nos dejaba ir a la iglesia, nos encerraba con llave, teníamos que escaparnos por el muro, hicimos unos agujeritos para escaparnos, quería pegar a los pastores, iba a la iglesia y nos sacaba de ahí a combos a todos. En la ciudad donde nosotros vivíamos, mi papá era muy conocido por la iglesia. Y era un hombre tan malvado que en nosotros había un odio tremendo. Empezamos a odiarle de una manera tan profunda que incluso yo y mi hermana deseamos la muerte de mi padre. Y esa niñez que tuvimos así tan triste a causa de la política, porque mi padre era marxista, leninista, él siempre decía que la religión era el opio de la sociedad, que tenían que destruirnos. Y de la otra parte, mi madre era cristiana, ella oraba por mi padre, siempre nos decía, ora por tu papá, ora, Dios va a hacer la obra, pero como nosotros veíamos que era tan malo, pues no creíamos que realmente iba a cambiar. Pasó el tiempo, en el año 67, justamente cuando murió el Che Guevara, mi padre tenía que estar en esa reunión en Yancahuazú, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Y mi hermana se adelantó al nacer, nació 7 mesinas y él se volvió a La Paz para el nacimiento de mi hermana
y ahí fue donde mataron al Che Guevara. Él fue alumno de Che Guevara durante como 2 o 3 años, me parece, en Bolivia, cuando él estaba allá. Y era completamente cerrado, así como la palabra dice, cuando vemos la visión de Ezequiel, que esos huesos que estaban ahí eran completamente secos, completamente, estaba en su maldad, en todo lo que él hacía, en esa perversión que tenía, estaba completamente cerrado. Y de acuerdo a lo que él era, actuaba con nosotros. Entonces, cuando murió Che Guevara, al poco tiempo él siguió todavía con la política y estuvo, incluso tenía que ser el vicepresidente de esa época cuando estaba el presidente en ese tiempo. Y hubo un toque de, ¿cómo se dice? Hubo un cambio de presidente, pero un golpe de Estado. Y empezaron a perseguirlo, nos empezaron a perseguir, le quitaron todo lo que tenía, dormimos en los mercados, en la calle, empezaron a perseguirlo. Y yo tuve que escaparme, me tuvieron que enviar a Chile porque yo apenas era una niña y solamente ayudé a repartir algunos tractos y a toda la familia empezaron a perseguirnos. Y a él lo llevaron a la frontera de Bolivia con Brasil, a un campo que había allá, y mataron a mucha gente en ese tiempo. Y en ese campo él se quedó casi como unos 6 meses encerrado, lo torturaron, le sacaron las uñas, le hicieron muchas cosas. Él decía que comían lagartos, ratones, todo lo que podían encontrar. Y la gente de alrededor pensaban que ellos eran locos porque los policías habían dicho que habían locos ahí que no tenían que acercarse, no tenían que tener confianza. En ese tiempo hubo un pastor allá, y era un pastor que trabajaba con otro pastor belga que era de este país. Ellos se empezaron a preguntar y dijeron, ¿cómo es que esa gente está ahí? Tenemos que saber lo que está haciendo. Ellos fueron a visitar ahí en este lugar donde estaban, y entonces dice que el pastor le preguntó y dijo, levanten la mano quienes creen en Cristo. Y mi padre se acordó de todo lo que mi madre siempre oraba, le decía, le hablaba, de las veces que él había ido a pegarnos y había hecho tantas cosas. Entonces dice que en el momento se acordó y él dijo, bueno, voy a levantar mi mano porque mi esposa cree en Dios. Él no levantó porque él creía, él levantó porque tenía miedo de morir. Entonces levantó la mano, levantaron 3 en ese tiempo y los 3 fueron salvos. Dios los libró a los 3 de la muerte, todos los otros los mataron en esa noche. Y fue así como mi padre llegó aquí a Bélgica. Él recuerda que vinieron a buscarlos en una canoa y los llevaron a La Paz y allá le hicieron los trámites, todo lo que tenían que hacer para poder venir aquí a Europa. Entonces mi padre dice, estaba completamente loco, estaba como flaquito y estaba, bueno, muy, muy mal físicamente. Cuando llegó aquí, los médicos le miraron y dijeron, este hombre no está completamente loco, él no puede vivir solo. Entonces los médicos dijeron, bueno, está loco, y le dieron un diagnóstico de loco. A lo poco llegó mi mamá con mi hermana, y mi padre estaba encerrado en un hospital, no podía salir. Y ahí, en esa locura, entre comillas, que los médicos habían dicho que estaba loco, porque por todas las torturas que él había sufrido, todas las cosas que le había pasado, pues había cosas que parecía que estaba loco. En esa locura que los médicos habían diagnosticado, él tuvo un sueño. En ese sueño, el hermano menor de mi papá murió dinamitado, le pusieron dinamita en el vientre y le hicieron volar. Entonces mi papá en ese sueño vio a su hermano menor, y su hermano menor dice que le decía en el sueño, Ricardo, no te acerques a mí, yo soy inmundo, haz caso lo que tu esposo te está hablando, te está diciendo, porque a todo esto mi madre siempre andaba orando, andaba hablando de la palabra. Y cuando ellos llegaron a Bélgica, no habían iglesias hispanas, había una sola, que era una iglesia menonita. Y mi madre cuando llegó dijo, yo necesito congregarme, por favor ayúdame a buscar un sitio donde yo pueda ir, aunque no entienda el idioma, pero yo quiero congregarme. Y empezaron a buscar alguna iglesia para congregarse y encontraron esta iglesia menonita donde había un pastor español. Entre tanto, Dios le da ese sueño a mi padre, y en el cual mi padre dice, no, Dios me está llamando. Y él cuenta que él se tiró de rodillas allá en el hospital y dijo, Señor, si realmente tú existes, sácame de este lugar. Hermanos, pasó un tiempo que ya no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero el caso es que mi padre salió del hospital.
y salió sano, salió completamente sano. Y luego empezó a buscar al pastor, quería saber de la Biblia, empezó a estudiar solo, y fue así como también luego llegó la Iglesia de la Profecía aquí en Bélgica, porque mi madre era miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia. Fuimos los primeros miembros con el supervisor, con el supervisor que había en ese tiempo. Entonces para ella era su vida, ella tenía que congregarse, ella tenía que escuchar la palabra, y entonces fue así como comenzó. Y quiero llegar a esto, que cuando mi padre se convirtió, realmente fue un cambio tan tremendo, de ese hombre borracho, de ese hombre mujeriego, de ese hombre golpeador, de ese hombre que tenía una manera de hablar tan vulgar, de ese hombre que era muy malo, muy prepotente, de ese hombre que estaba acostumbrado a tener dinero y a disponer como le daba la gana. Llegó a un país donde tenía que depender de muchas cosas, donde no conocía el idioma, la mentalidad era completamente diferente. Y realmente el cambio fue tan grande. Dios obró de una manera. Mi padre tenía que morir, hermanos, 3 veces con cirrosis. Era, aparte de eso, era alcohólico. Y incluso tenía la cara completamente ya amarillo, los ojos y todo. Y Dios lo sanó, Dios lo curó. Cuando él se convirtió, él estuvo completamente sano, ya no era alcohólico, no se drogaba con medicamentos, estaba conscientemente estaba completo. Pero el proceso fue un proceso realmente muy grande, porque la Biblia dice que lo que nosotros cosechamos tenemos que pagar. Y mi padre había cosechado mucha maldad, había cosechado muchas cosas. Entonces, cuando él se convirtió, tuvo que lidiar, y con las primeras personas que tuvo que lidiar fue con nosotros, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Tuvo que reconocer que las cosas que había hecho estaban mal, tuvo que pedir perdón, tuvo que haber en la familia reconciliación, tuvimos que todos orar y podernos estudiar la palabra y entender y comprender la manera como Dios obra en la vida del ser humano. Y esto siempre, cada vez que yo hablo del testimonio de mi padre, de lo que fue la conversión de él, de la manera como él se convirtió, yo siempre pienso en Ezequiel 37, la visión de los huesos secos. Y cuando yo veo la historia de mi padre, y no solamente de él, sino que mi historia también, porque yo crecí a causa de la política, a mí me violaron y pasó muchas cosas. Yo en mi corazón tenía una amargura, tenía un odio. Llegó un momento cuando tenía yo 17 años, yo y mi hermana, mi padre todavía andaba en cosas, dijimos, vamos a matarlo. Y como a él le gustaba el alcohol, entonces nosotros pusimos en un vaso de cerveza, pusimos mejorales, yo no sé, una caja de mejorales. Íbamos a alcanzarle la cerveza porque siempre nos decía cerveza, cerveza. Y cuando le íbamos a alcanzar, el vaso se cayó. Hasta ustedes imaginan, si Dios hubiera permitido que tomara esa cerveza, yo no sé dónde hubiéramos estado nosotros. Pero Dios no permitió, porque Dios conoce. Dios ve en un borracho, en un alcohólico, en un drogado, un potencial que los seres humanos no podemos ver. Dios ve en estos hombres y mujeres que están perdidos, que a veces nosotros miramos con desdén, miramos como que no sirvieran para nada. A veces pasar al lado de un enfermo, de esas personas que andan en la calle, que sienten mal, parece que hasta que nos da asco, pero Dios veía un potencial en la vida de mi padre, en la vida de nosotros, en la vida de mi familia, que nosotros no podíamos ver. Entonces, cuando ese tiempo estábamos todavía en un proceso en el que Dios estaba obrando en nuestras vidas, y en el cual yo había crecido con tanto odio, con tanta rabia. Yo le decía a mi madre, pero mamá, sepárate de este hombre, ¿por qué te quedas al lado de él? Es tan malvado, es aquí, es allá. No entendía lo que Dios estaba haciendo. Y lo que mi madre tenía con el Señor, ella siempre decía, tu padre va a cambiar, tu padre va a cambiar. Pero para nosotros era tan grande que nosotros no creíamos. Entonces, cuando yo vengo a la palabra, y el Señor dice, así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Cuando mi padre tuvo ese sueño que Dios le dio y él empezó, se cayó al piso de rodillas, reconoció que tenía que depender de Dios. Yo sé que el Señor tocó a mi padre, pero antes de que tocara a mi padre, hubieron otros pastores en Bolivia y algunos que murieron, que lo conocían a mi padre, que oraban con nosotros llorando, que toda la iglesia a veces se ponía en ayuno para orar por mi padre, por nosotras. Y mi madre que siempre oraba y que nosotros también oramos en cierta manera por él. Hubo esas personas que Dios había tocado para que esa palabra, esa profecía de estos hombres, de estos pastores, de estas personas que empezaron a orar por mi padre, Dios pudiera alcanzarlo a él en su misericordia. Y cuando Dios lo alcanzó, en ese momento donde él estaba completamente perdido, donde no sabía dónde iba a ir, donde la ciencia, donde el mundo dijo, no, este es un loco, este no sirve para nada. Hace muchos años acá hubieron niños irrecuperables, como la ciencia lo llamaba. La ciencia decía, estos niños ya no se pueden recuperar, esos van a quedar así enfermos. Y los metieron en un hospital ahí, tratando de hacer algunas cosas para ver si se sanaban. El mundo piensa a veces de nosotros así, que no somos irrecuperables, que somos personas que no estamos en nuestros cabales. A veces nos miran mal, nos insultan, nos escupen, pero Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Dios nos mira a nosotros con un potencial inmensamente grande, con un potencial en el cual nosotros podemos alabarle, podemos predicar su palabra, en el cual nosotros podemos darle la gloria al Señor y a través de nuestro testimonio, a través de lo que Dios hace en nuestra vida, podemos llegar a las personas. Cuando él estaba así, muerto, y cuando estaba tan seco, hermanos, él hizo tantas cosas que realmente hay mucha gente que no creía en el cambio de él. Pero saben, hermanos, la gente no cree en el cambio a veces de las personas. Yo recuerdo un amigo que tenía, porque cuando él llegó aquí, después que llegó incluso, le dieron una oficina en la cual él tenía que ser un político y liderar. Y en ese tiempo había mucha gente, muchos chilenos que llegaron con el problema de Pinochet. Y cuando él fue sano, él dijo, no, yo dejo todo esto, a mí yo no llamo más política, yo voy a empezar a leer la Biblia, quiero conocer quién es Jesús. Recuerdo un amigo que hace poco murió también, él le dijo a mi padre, yo no creo lo que tú dices. Lo que tú dices yo no sé, es una locura, pero no puedo negar que tú has cambiado. No puedo negar que ya no tomas, no puedo negar que ya no dices palabras malas. Hay algo en ti, hay algo que ha cambiado. Eso sí no puedo negar, pero no creo lo que tú estás diciendo. Hermanos, la gente no puede creer lo que Dios hace en nuestra vida. Hay gente que va a mirar y dice, no, estos son locos, estos están haciendo cosas completamente raras, pero no pueden negar el cambio, el fruto que hay en un verdadero hijo de Dios. Porque cuando Dios cambia al ser humano, hay algo en la vida del ser humano que cambia. La Biblia dice que el Señor nos hace un cambio en nuestra mente, nos renueva completamente, deja de mentir, deja de robar, deja de pensar en la política. Mi padre estaba tan metido en la política, él incluso nos quería adoctrinar a nosotros para que pudiéramos estar con él. Pero cuando Dios lo cambió, yo recuerdo que él se pasaba toda la noche leyendo la Biblia. Él empezó a decirnos a nosotros, vamos a la iglesia, tenemos que orar y a veces nosotros ya ni queríamos, estaba lo contrario. Él ahora quería que nosotros vayamos a la iglesia, nosotros ya no queríamos ir. Él estaba ahora ahí rogándonos y orando por nosotros. Yo recuerdo a mi padre que pasaba horas ahí en la noche orando por el cambio que Dios había hecho en su mente, en su corazón, llorando por su familia, ahora está llorando por sus nietos y está llorando por la familia. Sigue con ese mismo deseo de alabar y bendecir al Señor. La palabra dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Cuando nosotros llegamos aquí a este país, la gente pensaba que éramos como los indígenas que comen con las manos. E incluso había gente que nos tocaba la cara y venían, les tocaban el cabello porque no había muchos latinos. Éramos un poco extraños para los belgas acá. Pero incluso hubo momentos que en la universidad fuimos rechazados porque
somos pequeñitos de estatura, morenitos y todo eso, ¿no? Pero aquí la palabra dice que no hay diferencia. El Señor no ve al hombre, a la mujer, no ve la diferencia de estatura, de si es blanco, si tiene varios diplomados, si hace algunas cosas. Su palabra dice que Él es tan rico, Él es tan poderoso, Él es tan misericordia. Él no hace diferencia si es un judío, si es un griego, si es un gentil, si es un boliviano, si es de Puerto Rico, si es de Ecuador, sea de donde sea, sino que Él mira solamente el corazón de aquellos que le buscan. Él mira lo que, su palabra además dice que Él mira la intención de nuestro corazón. Él mira cuando una persona, un hombre y una mujer, realmente le dice, Señor, aquí estoy. Reconozco que no soy nada. Reconozco que nada puedo hacer. Hermanos, cuando yo pienso en la creación del Señor, la Biblia dice que el Señor dijo, astros, todos los astros se fueron al lugar donde Él había dicho. Sea la luz se hizo. Sea los mares se hicieron. El Señor dijo, los animales, todos. Pero cuando llamó al hombre, el hombre fue el único, el más rebelde, que dijo no. Cuando Dios llama al hombre, el hombre se para y dice no. Pero la naturaleza, todo obedecen a Dios. Y hay en nosotros hay ese pecado tan grande, somos tan rebeldes, a veces somos hasta creídos. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros somos incapaces de alabar y de bendecir a Dios. Su palabra dice que somos tan incapaces, somos tan así, nada, somos realmente cero en todo, que Él tuvo que soplarnos, Él tuvo que tocarnos, Él tuvo que llamarnos, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él tuvo realmente que, hermanos, Dios nos tocó para que nosotros pudiéramos decir, Señor, sí, amén, aquí estoy, toca mi vida. Porque nada tenemos en nosotros, nada hay en nosotros. El Señor nos dice que nosotros somos como trapo de inmundicia. Hay personas que dicen, es que yo voy a dar aquello, voy a ofrendar aquello. Yo sé que Dios me va a bendecir porque voy a hacer aquello. La palabra dice que no nos salvamos por las obras. Pero eso no quiere decir que el buen cristiano que tiene que llevar frutos, tenemos que dar ofrendas, tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda, pero no nos salvamos por lo que estamos haciendo. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, que cuando Él toca nuestros corazones, cuando Él mira en nosotros ese potencial, porque su palabra dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y si bajamos un poquito más abajo, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Los hombres estamos llenos de heridas, llenos de moretones. Los hombres están llenos de putrefacción. En este país hay tantas cosas, en Holanda se ven muchas cosas, una lucha tremenda con la juventud. Hay cosas que están pasando que a veces nosotros podríamos decir, ya no podemos, pero hay uno que puede. Hay uno que puede cambiar, hay uno que puede mover, hay uno que puede cambiar los cimientos. Todo lo que uno ha aprendido cuando ha sido pequeño en la universidad, en la escuela, en la casa, Dios puede remover esos cimientos. Y mismo que el pecado entró por un hombre, nosotros sabemos que también la redención entró por un hombre, por Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos. Él fue el único que realmente dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos estar ahora aquí y que podamos mismo en esta plataforma alabar y bendecir su santo nombre. Ahora en este estado de muerte, ya no eres santo, sino que conforme a las Escrituras, la palabra dice que había una enemistad entre el hombre y Dios, pero Cristo vino a reparar. Cristo vino realmente a que nosotros pudiéramos decirle, Abba Padre, a que nosotros podríamos acercarnos, a que nosotros podemos ahora arrodillarnos en el momento y en el lugar donde estemos y decirle, Señor, toca mi vida, transfórmame. Pero tiene que haber una persona que esté completamente decidida a servir al Señor. Hermanos, cuando yo pienso en los años atrás, cuando yo era niña y la iglesia empezó, había un mover
muy diferente a lo que hay ahora. Había algo tan maravilloso, todos los niños hablaban en lenguas. En Bolivia hubo un mover tan maravilloso en ese tiempo, que en este tiempo, cuando yo veo la juventud de este tiempo, y mismo en mi familia, hay una diferencia muy grande. Eso no quiere decir que Dios no obra. Eso no quiere decir que Dios todavía llena a las personas con su Santo Espíritu, pero hay un cambio, ha habido un cambio. Y en ese cambio nosotros tenemos que seguir mirando. Hay personas, una vez una hermana me dice, no, aquí no podemos predicar, los europeos son muy duros. Sí, son duros. ¿Será que Dios no puede obrar en un europeo? Ahora, no solamente los europeos son duros, yo creo que en todas partes hay gente muy rebelde, muy dura, que no quiere obedecer a la palabra de Dios. Pero yo estoy, hermanos, consciente, yo estoy segura que si un hombre y una mujer se levanta donde quiera, en un país duro, en un país que haya que sea de narcotráfico, en un país que hagan lo que sea, si un hombre y una mujer se levanta lleno del Espíritu Santo, nadie puede oponerse a lo que Dios obra a través de esas personas. Y la mano de Dios, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, decía Ezequiel. Ezequiel tuvo que estar ahí y tuvo que Dios tocarlo a Ezequiel. Tuvo que poner la mano sobre él. Pero él tuvo que estar ahí dispuesto. Aunque cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? En ese momento Ezequiel tal vez se preguntaba y decía, pero es que, hermanos, Ezequiel no podía ver lo que Dios estaba mirando. Él solamente veía huesos. A veces nosotros miramos solamente huesos, miramos la maldad, miramos la pandemia que estamos viviendo ahora, miramos tantas cosas y parece que eso es tan grande que nosotros no vamos a poder resistir ni vivir. Y Dios le preguntó a Ezequiel, le dijo, ¿vivirán esos huesos? Y esta fue una pregunta realmente que Dios pone en el corazón. En el corazón, no solamente puso en el corazón de Ezequiel, sino en el corazón de nosotros. ¿Vivirán los huesos que están al lado de ustedes? ¿Vivirán los huesos que hay en tu familia que no conocen a Dios? Que están completamente secos, sin vida, haciendo lo que les da la gana. ¿Vivirán esos huesos? ¿O tú vas a permitir que Dios te toque? Que abras la boca, que profetices a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, con la gente que tú trabajas, en el idioma que sea, y vas a empezar a profetizar para que Dios pueda poner las coyunturas, para que Dios pueda poner la carne, para que Dios pueda hacer que esos huesos empiecen a tomar vida. Eso es lo que pasó con mi padre. Estaba completamente seco. De repente Dios lo tocó y empezó las coyunturas, empezó los nervios, empezaron los tendones y luego se llenó completamente, la carne fue completamente llenándose. Dios lo vivificó de una manera tremenda, que empezó a predicar la palabra, ¿no? En ese tiempo no fue a ningún instituto bíblico, nada, él solito estudiaba y no tenía miedo de salir al metro, de predicar aquí, y todavía no hablaba un buen francés, y él predicando la palabra de Dios. Es lo que hace en la vida del ser humano el Señor. Pero tiene que haber una persona que esté dispuesto a ponerse en la brecha. Tiene que haber una persona que esté dispuesta a llorar por aquellos que están completamente secos. Tiene que haber una persona que se deje tocar por el Señor para profetizar, para que pueda hablar palabra de Dios. Porque Ezequiel no veía lo que Dios quería hacer. Y en el versículo 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a salir a la calle ahora y decir, escuchen palabra de Dios? No lo que yo tengo, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino lo que Dios me dice de decirlo. Hermanos, yo a veces me pongo en el metro, en algún sitio, y digo, Señor, dame palabra para esta persona. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo puedo acercarme a hablarle de ti a esta persona? Hay hombres y mujeres dispuestos a escuchar a Dios cuando le dicen, háblales, levántate y ora por ellos. Hermano, yo he pasado aquí momentos muy difíciles. Hubo un momento que no tenía nada de dinero. Y pasé por una situación muy grande que Dios me sanó. La gente en la calle me acercaba y me decía, no sé, pero yo tengo que darle esto a usted. Me regalaban de 100 en 100 euros. La gasolina de mi vehículo no se bajaba. Iba a visitar a los hermanos a muchos kilómetros y tenía que viajar. Yo miraba esa gasolina que no bajaba.
Hermanos, Dios obra cuando hay un hombre y una mujer que le cree al Señor. Yo creo que este tiempo es un tiempo difícil, es cierto, pero en Sodoma y Gomorra también era difícil. Era difícil, pero hubieron hombres y mujeres que se dejaron guiar por el Señor. Hubieron hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios. Hubieron hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. Así como Ezequiel estaba escuchando ahora la voz de Dios. Y el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos secos. Diles palabra de Jehová. En Juan 8:43 la palabra dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A veces nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. A veces no escuchamos la palabra de Dios. Pero tenemos que predisponer nuestro corazón, nuestra mente. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo cuando Él te dice ora, cuando Él te quiere levantar a las 3, 4 de la mañana. Hermanos, a veces yo mi despertador, a veces lo apago el teléfono para cuando hablamos de la palabra para que no me moleste. Y levántate, hora de orar. Tenemos que ser hombres y mujeres que estemos atentos. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz. ¿Pueden escuchar la voz de Dios? Pueden escuchar la voz de Dios cuando el Señor les habla y les dice, ora por fulano de tal, dale una ofrenda, llévale aquello, necesita a este varón, ora por tu pastor, ora por los hijos del pastor, ora por lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Ora por aquello, da lo que tú tienes. Somos realmente hacedores de lo que Dios nos dice y estamos escuchando la voz del Señor. O todavía estamos bien incrustados en los problemas que tenemos en este tiempo. O todavía estamos mirando en qué casa voy a vivir, qué tengo que trabajar, 4, 5, 6 trabajos. O todavía estamos mirando, es que el pastor tiene casa, sí, yo también tengo que tener. O estamos solamente pensando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ezequiel se dejó usar por el Señor. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira lo que dice el Señor. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Si nosotros nos dejamos usar por el Señor, si nosotros empezamos a hablar palabra de Dios, Él va a curar las heridas. Él va a sanar las heridas de los hombres y de las mujeres. Él va a empezar a poner esos tendones. Él va a empezar a curar esos huesos. Él va a poner su espíritu para que puedan vivir, para que puedan servirle y para que puedan adorar al Señor. Hermanos, necesitamos nosotros ponernos en la brecha, porque nosotros ya hemos recibido palabra profética. Ya esta palabra profética que está aquí en la Biblia, de nuestros pastores, de las personas que nos han enseñado, ahora nos toca a nosotros. A nosotros te toca a ti levantarte, te toca a ti predicar la palabra, te toca a ti hablar y profetizar sobre la vida de tus familiares, esa palabra del Señor, no lo que tú sientes, lo que tú piensas. A veces hay hombres y mujeres que sus experiencias lo ponen delante, pero las experiencias de nosotros no son más que la palabra. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Así que en esta noche, mis hermanos, yo les animo a que ustedes puedan ponerse en la brecha, a que ustedes se dejen usar por el Señor. Yo no sé si todos hablan el inglés, pero aquí a las personas cuando vienen aquí en Bélgica hay 3 idiomas, el flamón, el Netherlands, el francés y el alemán. Y es obligatorio aquí hablar 2 idiomas en este país. Todas las personas, los inmigrantes como nosotros, en su mayoría hablamos 4 o 5 idiomas por obligación. Ya en la escuela nos enseñan a elegir algunos idiomas. Y yo sé que es difícil. Cuando empezamos un idioma es difícil. A veces tenemos miedo. Yo al principio decía, ¿cómo le voy a hablar a mi profesor en francés si no me va a entender? Hermanos, Dios pone palabra para que tú puedas hablar, aunque pronuncies mal el idioma, aunque el idioma no te esté saliendo bien. Y yo creo que ustedes tienen ventaja porque allá en Estados Unidos hay bastantes latinos. Aquí nosotros no tenemos tantos latinos. Hay una ventaja en la cual ustedes pueden predicar la palabra del Señor en el mismo idioma en el cual ustedes se comprenden y nos entendemos. Pero solamente tienen que dejarse tocar por el Señor, porque Él dice,
Y él dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel estaba mirando que estaba la carne, que estaba aquí, como yo vi el cambio de mi padre. Ese cambio tan grande, de repente él empezó a hacer cosas que jamás yo me hubiera imaginado que haga. De repente yo vi que él se tiraba al piso y empezaba a orar. Él quería sentir la presencia de Dios. Él quería ser lleno del Espíritu. Al principio no entendía si tenía el Espíritu, que no tenía el Espíritu, y se metía en la Biblia y decía, yo quiero saber si tengo el Espíritu de Dios o no tengo. Y fue un cambio tremendo. El Señor empezó a hacer el cambio, pero cuando lo llenó de su Espíritu Santo, fue algo tremendo. Y yo creo que en nuestras iglesias, hermanos, hay muchas personas que están años y años en la iglesia. Nunca han vivido la plenitud de la palabra. Siguen viviendo mendigando, siguen viviendo dependiendo de los pastores, de los profetas o de lo que haya. Pero ellos nunca suben, nunca llegan a vivir en plenitud la palabra. Nunca se pueden acostar tranquilos, una paz. La Biblia dice que el Señor a cada uno nos hace sentir que nosotros somos sus hijos. Cada uno sabe quién es hijo de Dios y se puede acostar y decir, Señor, si tú vienes hoy, yo me voy contigo. Hermano, yo tenía cáncer hace unos años. Pensaba que me iba a morir. Un día estaba en la cama y todos se fueron a la reunión. Teníamos tres cultos en ese tiempo. Teníamos un culto en francés, en portugués, en español. Y mis padres se quedaban todo el día, nos quedábamos con él todo el día. Yo estaba en la cama. Y tenía deseo de ir al baño y me levanto agarrándome así, ya no podía, y llego al baño y mi cabeza se me iba a caer dentro del WC, y en ese momento le digo, Señor, no me dejes morir con mi cabeza ahí metido en el WC, ¿cómo le llaman? Ahí en la taza. Y escuché la voz del Señor, me dijo, levántate, va a la iglesia. Hermano, yo no sé cómo me levanté. Yo no sé cómo conducí el carro. El caso es que yo me recuerdo que llegué a la iglesia y estaba el culto en portugués y estaba terminando la prédica. Y entro a la iglesia y yo sentía que me temblaban las piernas y de repente el pastor dice, aquí hay una persona que ha pasado esto, y empieza a decir todo lo que yo había vivido ahí una media hora antes. Y dice, el Señor ha dicho que está sana. Hermanas, estaba apenas pasando hacia adelante, yo sentí una calor en mi vientre. Era una calor tan grande que yo supe en ese momento que yo estaba sana. Dios obra así en la vida del ser humano. Dios obra en la vida. Mi padre lo sanó del tumor que desapareció completamente. Pero Él está buscando hombres y mujeres que se dejen usar. Hombres y mujeres que tengan un oído para oír la palabra de Dios. Hombres y mujeres que cuando el Señor te toca la mano a las 3, 4 de la mañana y te dice, levántate, ora. Cuando el Señor te dice, ayuna por fulano de tal. A veces nosotros somos tan dejados que no, mañana voy a orar, Señor, pero pasado lo voy a hacer, hermanos. Es ya cuando Dios te habla, es ese momento que tú tienes que levantarte, ese momento que tú tienes que ponerte en la brecha para decir, Señor, obra en mi vida, haz lo que tú quieras, mándame donde tú quieras, abre mi boca para que yo pueda hablar y profetizar tu palabra, para que estos huesos secos empieces tú a llenar las coyunturas de huesos, los huesos se llenen de carne, que puedan pararse y que tu espíritu esté sobre estas vidas. ¿Cuántos de ustedes se van a poner en la brecha? Dios está buscando hombres y mujeres que lo hagan. Tenemos que dejar ese tiempo. Yo a veces cuando pienso en el pasado, y siempre me digo a mí misma, deja de pensar en el pasado, ahora déjate usar por Dios. A veces vivimos de los recuerdos que hubo en nuestras congregaciones, o de los recuerdos que teníamos en la juventud, en los jóvenes, en el culto de jóvenes, y en nuestro presente no estamos haciendo nada. Dios quiere usarnos en nuestro presente. Dios quiere que nuestro presente sea diferente. Dios no solamente quiere usarnos a nosotros, sino a toda nuestra familia, a nuestros hijos, todos los que están viniendo con nosotros. Dios quiere usarnos. Pero depende de que realmente tú te humilles y te dejes usar y estés en la brecha y que tú obedezcas a la palabra de Dios. Es más, Él dijo que aquellos que le aman al Señor son aquellos que hacen su voluntad, aquellos que escuchan su palabra, no aquellos que dicen mañana lo voy a hacer o pasado lo voy a hacer, fíjate que hoy me voy a trabajar a 5 trabajos. Y la Biblia dice que, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás amando más? Y Él nos dijo a nosotros que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma.
que amemos a nuestro prójimo y hemos cumplido la ley. Pero a veces parece difícil, ¿verdad? En esta noche, mis hermanos, yo quiero animarles a que tú pienses y reflexiones, que te dejes usar por el Señor donde quiera que estás, donde quiera que estés. En este mundo habrán personas que tal vez te van a mirar mal por el color, por aquello, por el otro. Pero Dios no te mira mal. Dios ve en ti un potencial enorme. Solamente tú tienes que obedecerle. Tú tienes que empezar a trabajar. Tú tienes que empezar a escuchar la voz de Dios. Tienes que empezar a ayunar. Tienes que empezar a ponerte, a decir, Señor, obra en mi vida. Háblame. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Estudia su palabra. Su palabra dice que realmente porque no quisieron estudiar la palabra, se perdió, el pueblo se perdió, Israel se perdió. Israel hizo tantas cosas, el Señor le advirtió tantas veces, mandó a Ezequiel, a Jeremías, y siempre estaba hablando con el pueblo de Israel, pero ellos lo negaron, ellos fueron tan rebeldes. ¿Ustedes se imaginan que ellos fueron los primeros y serán los postreros? Nosotros estamos ahora primeros. Dios ahora está obrando en nuestras vidas y nosotros no somos judíos, pero va a llegar el tiempo de ellos después. Va a llegar el tiempo de ellos. Tenemos que aprovechar este momento. Aprovecha este momento que Dios te ha dado para servirle, para buscarle, sin mirar las experiencias que viviste, sino busca ahora experiencias nuevas con el Señor. Debemos de pararnos, hermanos. Debemos de pararnos, así como latinos que somos, porque yo soy inmigrante también en este país, pero es necesario que nosotros nos paremos y luchemos por el país donde Dios nos ha permitido vivir. Yo tengo un sueño de ver una iglesia donde haya muchos belgas, donde puros belgas estén alabando al Señor en Netherlands, en francés y en alemán. ¿Cuál es el sueño que tú tienes en el país que Dios te ha puesto? De solamente trabajar por los latinos. Amén, gloria a Dios. Ha puesto el sueño también de que tú luches por los americanos, por los afroamericanos, por tantas gentes inmigrantes de todos los países. Dios quiere tocarte en este momento. Dispone tu corazón. Humíllate delante de la presencia del Señor. Depende de ti. Amén. Vamos a orar. No pregunté al pastor cuánto tiempo tenía. Pero quisiera volver a leer el versículo 9 de Ezequiel 37. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La Biblia no habla qué cantidad y de dónde vinieron estas personas que estaban, eso es lo que estaba mirando Ezequiel, esos huesos. Pero su palabra dice que cuando él profetizó, él vio con sus ojos que estaban moviéndose, que estaban esas personas, estaban realmente, él escuchó como los huesos se juntaron y que el Espíritu de Dios entró sobre ellos. Tú quieres ver a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, mirar el cambio que Dios va a hacer en la vida de ellos cuando el Espíritu de Dios entre. Si tú quieres ver, hermanos, tienes que poner tus oídos, tu mente y tu corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Él te llama en esta noche, en esta madrugada, para que tú les sirvas sin excusas. Sin decir, yo soy viejo, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no hablo el inglés, no hablo el francés. Hermano, Dios puede hablar. Le voy a contar otra cosa que me pasó a mí hace muchos años. Yo no sabía inglés. Después empecé a estudiar. Y teníamos nosotros nuestro supervisor Endecott, que ustedes lo conocen, él habla solamente inglés. Alemán también. Y estaba muy triste pasando, estaba justo antes que el problema que tenía del cáncer. Y nosotros hicimos la convención aquí y yo estaba vendiendo atrás, ocupándome de atrás. Ellos ya habían predicado y llama al altar. Y yo dije, yo desesperada que quise ir al altar y me fui al altar. No había nadie que traduzca. El supervisor me puso la mano y empezó a orar. Entendí todo lo que él me dijo. El Señor me dio en ese momento de entender el inglés, entendí todo lo que él me decía.
Después que me levanté de ahí, ya no entendí más el inglés hasta que lo tuve que estudiar. Pero Dios, hermanos, toca. Dios te puede hacer entender los idiomas y hasta hablar si tú realmente te dispones a hacer la voluntad de Dios. Él quiere tocarte en este día, Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir tu familia. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él no piensa mal, Él no dice es que esta fue una abortadora, es que este mató, es que este mintió, este me debe, este me robó lo que yo le di. Él ve un potencial en tu vida, Él ve algo maravilloso en ti, pero somos nosotros los que tenemos que disponernos y decir, Señor, heme aquí estoy, obra en mi vida. ¿Quieres dejar que Dios haga esos milagros maravillosos en tu vida? Para que tú puedas contar y decir, así el Señor ha obrado en mi vida. Para que tú puedas mirar el crecimiento de tus hijos, de tus familiares, de tus parientes que no conocen al Señor y mirar que Él te está poniendo la carne, las coyunturas, ese hueso se está firmando y está lleno del Espíritu Santo. Y a su turno también va a empezar a predicar la palabra. Hoy es el tiempo de que tú te hagas un compromiso con el Señor y le digas, Señor, obra en mi vida. No importa si soy boliviano, ecuatoriano, no importa si no hablo bien el inglés. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero trabajar a la par con mi pastor. Quiero orar por él. Quiero levantarme. Quiero estudiar más tu palabra. Ah, Señor, hermano, somos nosotros. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Haz un compromiso con el Señor. Yo no sé cuánto tiempo tú conoces al Señor, no sé cuánto tiempo eres miembro de esta congregación, pero el Señor quiere renovarte. Él quiere tocarte nuevamente. Vamos a orar. Padre, he hablado tu palabra. Y como tu palabra dice, Señor, que sus huesos empezaron, Señor, a ser vivificados, porque tú pusiste tu espíritu sobre ellos y que tú soplaste de los 4 cantos, Señor. Yo te pido por tu iglesia, por mis hermanos y hermanas que han escuchado en esta madrugada, en esta noche, Señor, que tú puedas vivificarlos y renovarlos. Yo sé, Señor, que los sueños que son en ti no se mueren, tú los renuevas. El diablo puede esconder y puede cavar un hoyo. El diablo puede querer hacer morir los sueños que teníamos en ti, pero en ti, Señor, no mueren. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre amado, que tú seas tocando su vida de una manera especial. Te pido, Señor amado, que tú puedas levantarlos, que tú puedas, Señor, vivificarlos, porque sé, Señor, que en el hueso, Padre, se renueva la sangre. Por eso es que cuando tú hiciste a Eva, no fue del hígado, no fue del corazón, tú le sacaste un hueso, del hueso mismo nos hiciste. Padre mío, te suplico, Señor, que tú seas obrando, que tú seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Y si alguno está haciendo ese compromiso, Señor, hoy contigo, te pido que tú lo capacites. Tu palabra dice que tú nos haces aptos. Capacítalo, Señor, en todo lo que tú desees hacerlo. Que tus sueños, Señor amado, que ellos puedan caminar según tus sueños. Padre mío, que ellos puedan hacer lo que tú piensas de nosotros, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo quiere que seamos, no lo que el mundo piensa o siente, sino lo que tú dices de nosotros. Te pido, Señor, que tú hagas hombres y mujeres con temor y temblor de tu palabra, para que sean los peores enemigos de Satanás. Obra en estas vidas, Señor. Obra en cada uno de ellos. Levántalos, Señor amado, para que puedan llevar esa bandera del Evangelio a predicar tu palabra. Aquellos que necesitan una palabra de profecía. Aquellos que están esperando, Señor, que alguien pueda acercarse y decirles: Jesús te ama. Él ha dado su vida por ti. Él está en el cielo abogando por nosotros. Padre mío, te suplico que tú desates sus lenguas para que puedan predicar tu palabra donde quiera que vayan. Te suplico, Señor amado, que tú seas obrando, y te agradezco por lo que tú harás. Te agradezco por lo que tú ya has hecho. Te agradezco, Señor Padre mío, por las cosas que tú has obrado y has hecho en sus vidas. Te agradezco por la casa, por la comida, por el dinero que tú les das. Te doy el honor y la gloria por este privilegio, Señor.
Te agradezco, Señor amado, por todo lo que tú harás. Gracias te doy, Señor. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, pastor. Amén. Qué poderoso, hermano, qué poderoso. Adoremos al Señor. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Oh, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, no. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Última vez. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Oh, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén, amén.